Seguramente usted ha oído hablar de grandes historias y de grandes personajes de la Biblia. Sabemos qué dice la Biblia, pero ¿qué dice la ciencia? Desde el libro del Génesis hasta Jesús de Nazaret, somos fruto de un milenario arraigado sistema de creencias del Próximo Oriente Antiguo. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, se basan en los textos bíblicos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia histórica? Entre en un mundo en el que la ciencia y la Biblia se unen de la mano de la arqueología. Está usted en Debate sobre Arqueología Bíblica, un espacio virtual pionero en la divulgación de la historia en relación con el mundo bíblico. Un espacio desde la ciencia para todos, dirigido por Gerardo Jofre. Y la última verdad, siempre que haya textos, la última verdad, la conformadora de la verdad, es la arqueología. Sí. Ahora, la arqueología sin texto alguno Ujú. son noticias descontextualizadas, pero la arqueología, tú sabes, por ejemplo, lo que yo suelo decir a propósito del valor de la arqueología, algo que entiende todo el mundo. Le digo, usted habrá leído quizás, y si no lo ha leído en Tito Livio, lo ha leído en la historia de España, la hazaña de Numancia contra Roma, ¿no? Que está en Tito Livio, bueno, una cosa fantástica. Pues si uno va a Numancia y ve todas las excavaciones y se ha profundizado todo lo posible y lo ha habido y por haber, allí no hay muros más de 1 metro de alto. Es decir, lo que dice Tito Livio es un mito ya para engrandecer la fiereza de los hispanos, la cual a su vez les sirve para engrandecer la gloria de las legiones romanas y bla, 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 bla. Es decir, ¿quién tiene la última palabra sobre el sitio de Numancia, que debió de ser algo distinto de lo que dice Tito Livio? Pues la La arqueología. arqueología. Es Tiene toda la razón. evidentísimo. Y así en muchas cosas. Ahora, el problema de Jesús es que ni dejó numismática, porque no era ningún rey, ni ningún estratego, ni ningún, digamos, monarca helenístico, ni nada de esos, ¿no? Ni tampoco tiene textos propios, sino Ujú. ajenos, y, y tampoco fue una personalidad relevante. Es decir, que para la época pasaría desapercibido. Y entonces, bueno, sobre todo desde el punto de vista romano, ¿no? Ujú. Totalmente desapercibido, o casi, pero nada más. Un personaje un poco marginal, ¿no? Periférico, ¿no? Absolutamente. Para el mundo romano, pero ¿qué importa allí? Hombre, era raro. Yo siempre he dicho que es probable que Poncio Pilato remitiera alguna carta a Tiberio sobre la situación de Israel. Él era un provocador, como el Poncio Pilato, y lo sabemos, un tipo duro y Ujú. cruel y además poco, digamos, poco amigo de los judíos, los que creía que eran fanáticos, intransigentes e irracionales, como la mayoría de los romanos Sí. pensaban de los judíos. Pero ciertamente es casi seguro que estando en una época en la que hubo una relativa paz soterránea, soterránea, así, una paz, así, y por debajo un murmullo terrible contra el invasor. Ujú. Y probablemente algún que otro sicario, pero había una cierta tranquilidad. Es evidente que una crucifixión colectiva fue un hecho anómalo Ah, en Poncio Pilato. Él había dicho que iba a matar a algunos y tal, sí. cuando no le hicieron caso con la historia de los estandartes, se presentaron en Cesarea y dijeron que no, pero al final no mató a ninguno. Y la muerte de aquellos, digamos, enloquecidos y furiosos que iban al monte Garizim porque Exacto. se iban a encontrar los restos de de las copas sagradas del templo de Jerusalén, eso fue mucho después, en el Ujú. 36. Al final. Y fue, sí, la causa de la deposición de Pilato, ¿no? Sí. Por Vitelio, el Sí, padre sí. del emperador. Pero ciertamente una crucifixión colectiva de 3 sediciosos
en una época relativamente tranquila, aunque tensa, es probable que hubiera actas, pero también estoy seguro que esas actas se perdieron totalmente y segundo, que probabilísimamente Tácito ya no las conocía. Pero Flavio Josefo sí, No lo sé tampoco, tampoco. porque realmente su noticia sobre Jesús es brevísima si uno quita lo que ya muchos estudiosos se han encargado de quitar, es decir, todas las que son interpolaciones judías a un fragmento muy pequeño, aunque Ujú. negativo, por la colocación de Jesús entre sediciosos, por el final, cuando dice, y otro mal terrible le sucedió a nuestro pueblo, como que Jesús había sido un individuo que había exaltado la temperatura mesiánica del pueblo y lo había conducido a la locura de que siendo un miserable conejillo se iba a enfrentar a un león como era Roma. Vamos, es que era absurdo, ¿no? Era absurdo. Y entonces Flavio Josefo lo vio. Bueno, pues entonces yo digo que yo no sé si Flavio Josefo lo conoció o no, porque ese Antigüedades 18, 64, 68 son Ujú. 4 líneas. Es muy poco. Si le quitas Mm. las glosas, no creo.